Bueno, primero que nada agradecerle a los organizadores y organizadoras por haberme invitado el día de hoy. Y bueno, invitarlos a la página web que tenemos desde la Coordinación de Género de la Legislatura para ampliar la información de la cual vamos a hablar hoy, que es violencia de género. Es generosporlaequidad.gov.ar, también estamos en las redes sociales. Bueno, la temática que me tocó plantear hoy es un tema que tiene que ver con un replanteamiento social que vemos todos los días en el noticiero, que vemos en el colegio, que vemos en los ámbitos laborales y en nuestra vida diaria, que tiene que ver con la violencia de género. Y yo como politóloga me encanta preguntarme siempre el porqué de las cuestiones sociales. ¿Por qué hoy el tema de la violencia de género está tan vigente en nuestras sociedades? No solamente en la sociedad argentina, sino en el mundo. Y la respuesta que uno busca, tal vez en los libros de historia, y aunque suene aburrido, pero en realidad es el porqué del hoy. Es que a lo largo de milenios las mujeres ocuparon un rol en la estructura social y los varones ocuparon otra. Y milenios que fue formando una cultura en donde, por más que existan leyes que desdigan esto, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que goza jerarquía constitucional, existen prácticas cotidianas que no respetan estos derechos a la igualdad y a la dignidad intrínseca de todo ser humano por el solo hecho de serlo. Y estos datos, que por más de que parezcan abstractos, y si nos vamos a la historia, por ejemplo, las mujeres empezaron a votar masivamente en muchos países del mundo después de la Primera Guerra Mundial, cuando entran a trabajar en las fábricas, porque los varones tenían que ir a la guerra, las mujeres van a trabajar a las fábricas. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que toma, por ejemplo, como antecedente a la Revolución Francesa, y estas tres palabritas que estudiamos todos cuando pasamos por la escuela que dicen libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, ¿dónde estaban las mujeres en esa estructura histórica? Las mujeres no eran parte de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 2 años después de la Revolución Francesa hubo una mujer, Olympia de Gouges, que hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque vio cómo las mujeres habían sido abandonadas en este reclamo histórico por la igualdad en Francia. Fue aguillotinada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos toma como antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Pero bueno, es necesario empezar a ver no solamente la historia, sino un montón de nuestras instituciones desde esta perspectiva que habla de una distribución desigual de poder. Y aunque suena, no sé, a veces como muy revolucionario, como distribución desigual de poder, era una distribución desigual de poder que estaba en nuestras leyes, en Argentina, en el mundo y en una organización social milenaria. Entonces, empezar a trabajar esta cultura implica replantearnos nuestras prácticas diarias. Hoy día tenemos una ley nacional que es modelo a nivel latinoamericano, que habla de la Ley de Salud Integral de las Mujeres, 26.485, y habla, por ejemplo, de distintos tipos de violencia. La violencia física, sexual, económica y patrimonial, simbólica, y la violencia psicológica. ¿De qué nos habla esto? De que cuando vemos en la tele que hay un femicidio, no tenemos que pensar que solamente es la única manifestación de la violencia que hay hacia las mujeres, sino entender que es la violencia más extrema y que antes hay un montón de violencias que nosotros normalizamos, naturalizamos en nuestras prácticas diarias. ¿Y qué implica eso? Y por ejemplo, si vamos a las estadísticas, vemos que a nivel latinoamericano los varones tienen un nivel de ocupación del 75% y las mujeres del 50%. ¿Por qué el 25% menos de las mujeres trabaja? Empezamos a hacernos estas preguntas. O por ejemplo, a nivel nacional, según las estadísticas del 2017, las mujeres cobran 29% menos que los varones en cargos similares. Si vamos a las estadísticas de Mendoza, vemos cómo en la encuesta permanente de hogares se refleja que el 90% de las tareas domésticas y de cuidado de personas,
de limpieza recaen sobre las mujeres y solamente un 10% sobre los varones. Y que, por ejemplo, en cargos directivos y de jefaturas, el 70% en Argentina son ocupadas por varones. Y la pregunta de nuevo es ¿por qué? ¿Por qué? Porque existe toda una cultura anterior que dice que esos cargos históricamente fueron ocupados por varones. Y no implica que hay que, por ahí hablan, no sé, de términos despectivos contra los varones, no. Trata de la necesidad de repensarnos como sociedad y comprender que estamos viviendo cambios muy grandes hoy, que nuestros jóvenes son parte de ese cambio, que traen otras visiones y que no estamos hablando de una historia lejana, sino que basta con hablar con nuestros abuelos o abuelas en la casa o en sus casas para ver que la estructura que ellos tenían para formar las familias era otra, muy distinta a la que tenemos hoy. Vamos a ir cerrando. Así que bueno, los invito a ver la profundidad que tiene esta temática, a trabajar todas las manifestaciones que tienen, porque los jóvenes y los adultos, los y las jóvenes, al final terminan pasando la vida tratando de reafirmar esos roles de género que la sociedad nos impone y preguntarnos por qué hoy Argentina es el segundo país en el mundo con mayor caso de trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, trastornos alimentarios no especificados. ¿Por qué hay tanta violencia en el noviazgo? ¿Por qué aumentan los casos de VIH en Mendoza? ¿Por qué no se habla no se quiere hablar a veces del embarazo no intencional en las escuelas? ¿Por qué el abuso sexual a veces no encuentra una contención por parte de los adolescentes en las escuelas? Todos estos son planteos que nos hacen los mismos jóvenes. Empezar a replantearnos todo esto tiene que ver con repensarnos a nosotros en nuestra vida diaria, en pensarnos como sociedad y en hablar de equidad de género. Bueno, muchas gracias. Creo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Denise.